Lucas, capítulo 16, empezando en el versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Vamos a quedarnos aquí hasta el versículo 15, cuando termina esa parábola. Es importante pensar y recordar que nuestras actitudes delante de una situación revelan cuáles son nuestros retos. Y hay una historia muy interesante, bueno, por lo menos para mí, que es también curiosa, del primer siglo de la era cristiana, que es la historia de Nerón y el incendio en Roma. Algunos historiadores dicen que mientras Roma se quemaba, Nerón se quedó tocando la lira y mirando el incendio. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo haría eso? Él, como emperador, tenía planes de ampliar su palacio. Y una parte del incendio había quemado una área muy buena para hacerlo. Esa puede ser una razón. Otra posible razón que conocemos nosotros, los cristianos, es que el incendio le vino genial para echar la culpa a los cristianos de lo ocurrido y así tener excusas para perseguirles y matarlos. Así que mirar un incendio de una ciudad y tocar la lira es una actitud que está totalmente de acuerdo con sus propósitos. Ahora, que eso tiene que ver con nosotros, ¿no? ¿Cómo actuar de una manera que refleje nuestro propósito eterno? Ese es el tema que vamos a ver aquí en esa parábola de hoy. Y la parábola empieza identificando al público que la escuchaba. Jesús estaba hablando a sus discípulos.
Por lo tanto, no es una parábola evangelística, llamando, por ejemplo, a fariseos y publicanos al arrepentimiento. Esta parábola está dirigida a personas que están comprometidas con seguir a Jesús. Su contenido entonces es para los fieles. Y la historia habla de dos personajes principales. Un hombre rico pero muy rico, que no tenía ni idea de lo que pasaba en sus propiedades. Vemos, por ejemplo, que había deudores que le debían mucho dinero y él no tenía ni idea de estas deudas. Solo de aceite, uno le debía 100 barriles. Ahora, imaginaos en el precio de hoy del aceite, ¿no? Iba a hacer una broma con Santiago, que pagó 8 euros en el litro del aceite de Jaén. Imaginaos con el precio, sería más o menos 40.000 euros. También le debían trigo, no era solo aceite, y era una gran cantidad. Y por eso podemos ver que el dueño de las tierras no conocía el día a día de su propiedad y se fiaba completamente de su administrador, de su mayordomo, que es el segundo personaje principal de esa parábola. Y ese de hecho era un personaje. Cuidaba muy mal de la propiedad de su amo y fue delatado por disipar sus bienes. Y disipar a los niños quiere decir malgastar, ¿no? Mal administrar todo lo que tenía en sus manos y que no era suyo. Y ese es el primer detalle que podemos ya sacar de aquí algunas enseñanzas y son cosas que suelen aparecer muy a menudo en las Escrituras. La descripción del hombre como mayordomo y no como dueño. Eso aparece ya desde el propio Edén, cuando Dios le encomendó la función de cuidar del huerto, ¿no? Entonces, si pensamos hoy en la definición de propiedad, en los días de Adán y Eva, podemos concluir que todo era suyo, porque no existía nadie más, ¿no? Pero no es eso lo que vemos, lo que nos enseña la Biblia. Porque si ellos fueron expulsados del huerto, quiere decir que la propiedad era de Dios. Ellos solo la cuidaban. La humanidad solo es administradora de lo que Dios le da. Somos todos mayordomos. Así que podemos pensar en esa aplicación que es secundaria, no es la aplicación principal de esa parábola, pero nos ayuda a comprender que nuestras propiedades aquí son todas pasajeras. Todo lo que tenemos un día ya no vamos a tener. Dice aquí el versículo 9 de nuestra parábola, para que cuando éstas falten. ¿Sabes qué significa? Que un día lo que tenemos no será más nuestro. No estará más en nuestra propiedad. Somos mayordomos, ¿no? Y es interesante ver que esa parábola está entre la parábola del hijo pródigo y la del rico y Lázaro. Y todas ellas hablan de propiedades. Y más específicamente del contraste entre los bienes materiales y espirituales. Algo muy importante a ser considerado desde el principio aquí, y os pido mucha atención, es que Jesús no quiere con esa parábola presentarnos un modelo de administración egoísta y aprovechada. No es eso lo que Jesús quiere enseñarnos. A pesar de utilizar una situación de un mayordomo infiel y malvado, el énfasis está en su sagacidad. Como dice el versículo 8, que es el punto principal de esa parábola. O sea, el énfasis está en la habilidad de utilizar lo que estaba a su alcance para llegar a su objetivo. Y a través de su astucia y su inteligencia, prever cosas y actuar. Como vimos aquí en esas predicaciones, hablando de las parábolas,
Escuchamos también una parábola del juez inicuo y la viuda. Y vemos que de toda situación, incluso las malas, podemos también aprender cosas buenas. Pues es eso, de la misma forma, aquí vamos a aprender algo bueno, algo espiritual, de una situación totalmente inadecuada de un mayordomo infiel. Y por ser un análisis que Cristo nos enseña de comparando dos reinos, los hijos de este siglo y los hijos de luz, vamos a ver la enseñanza en el ejemplo de los hijos de este siglo, que fue lo que el mayordomo infiel hizo. Y después vamos a aplicar el conocimiento en los hijos de luz, que somos nosotros. Espero, ¿no?, que seamos nosotros. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Vale? Así que vamos a ver bajo la perspectiva de este siglo, ¿qué pasó en esa parábola? Primeramente, el mayordomo fue acusado ante su amo como disipador de sus bienes. Es así que empieza la parábola. Enseguida, el amo le llama y le pide que entregue el libro de cuentas, o sea, la contabilidad de sus tierras, y que se marche. Esa situación le causó un cambio completo en la vida. Su rutina desaparecería en poco tiempo y su futuro se hacía incierto debido a su mala administración. Eso pasó con él. Pero eso también pasa con nosotros. Ni siempre porque administramos mal las cosas o hacemos algo mal, pero pasamos también por cambios abruptos en nuestra vida. Y lo importante es ver que él se enteró de que pasaría por ese cambio y empezó a reflexionar buscando alternativas. Vamos a ver ahí el versículo 3. Aparece su reflexión. Dice el siguiente: entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Hablando consigo mismo, ¿no? Porque mi amo me quita la mayordomía. Y estaba pensando en alternativas. Y dice, cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Estaba aquí buscando una solución para su situación y valorando sus habilidades. Su reto era buscar algo para hacer después de ese despido por justa causa. Seguramente él no iba a encontrar algo en su misma función, porque un mayordomo que desperdició los recursos de su amo no iba a encontrar otro amo que le contratara para administrar sus bienes fácilmente, ¿no? Y pensando en la solución, que cogía prisa, él tuvo una idea. Y su insight fue buenísimo para una persona que tiene ese reto. Su insight, su idea brillante, aquella situación de decir, eureka, ¿no? Descubrí ahora la solución de mi problema. Y esa es la solución que nos llama más la atención en esa parábola. Él quería ser recibido por las personas en sus casas. Y para eso aprovechó el poco que le quedaba de tiempo para sacar ventaja propia. Una maniobra de maestro para alcanzar su objetivo. ¿Qué hizo? Llamó a los deudores de su amo y negoció sus deudas ofreciéndoles un descuento significativo. 50% a uno y 20% al otro. Un descuento generoso. Y es muy probable, no sabemos, pero es muy probable que los deudores pensaron que el mayordomo había acordado con su amo en esa reducción. Porque si no fuera así, ellos le verían con malos ojos también. Y perdería también su confianza y no tendrían la oportunidad de ser recibidos en sus casas. Y también podría parecer que ellos habían participado de una estafa
al dueño de las tierras. Y aquí en el texto no hay nada que nos haga creer que ellos eran cómplices de una mentira. Pero lo importante es que el amo solo se enteró de todo cuando recibió el libro de cuentas. Y en ese momento de la parábola es cuando nos quedamos sorprendidos. El amo recibe el libro y ve que su mayordomo, antes de salir, dio descuentos a sus deudores. ¿Qué esperamos de la respuesta del amo? ¿Qué esperarías? Bueno, algo parecido a lo que vemos en otras parábolas, como la frase, siervo malo e infiel, ¿no? Algo así. Serás castigado por actuar en beneficio propio. No sé, alguna respuesta así del amo. Pero no. No es lo que dice el amo. Él le alabó por haber actuado sagazmente. Ese es el punto que debemos destacar, porque de aquí sale la enseñanza principal de esa parábola. El amo no está diciendo aquí que el mayordomo actuó con justicia o con fidelidad, porque fue todo lo contrario, ¿no? Él actuó egoísta y rápidamente con el único objetivo de sacar ventaja para sí mismo. Entonces, la razón de la alabanza del amo fue su sagacidad. Fue la inteligencia y perspicacia que utilizó para llegar a su objetivo. Jesús, que está contando esa parábola a sus discípulos, de ninguna manera les está diciendo que actúen con infidelidad y de manera egoísta. Porque a partir de la mitad del versículo 8, vemos aquí que Jesús empieza a aplicar la enseñanza de la parábola a sus discípulos. Entonces, esa es la historia de la parábola. Y llega a la alabanza del amo a su mayordomo infiel. Y ahora Jesús empieza a aplicar eso en la vida de los discípulos y de allí sacamos enseñanzas para nosotros también. Primeramente, Jesús compara a los hijos de ese siglo con los hijos de luz. Y dice que los hijos de ese siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Jesús utiliza una parábola del administrador infiel para comparar la sagacidad que existe en aquellos que son del mundo con aquellos que son hijos de luz. Y no quiere decir que los que son del mundo tienen las mejores decisiones y toman las mejores decisiones. Lo que Cristo nos explica es que, de acuerdo con sus intereses egoístas, ellos actúan con más inteligencia que aquellos que son hijos de luz. El versículo 9, aquí de nuestra parábola, empieza con la frase, yo os digo. O sea, ahora ya no es un diálogo de la parábola. Con eso pasamos de lo que reconocemos en la parábola a lo que Cristo nos enseña a nosotros, a sus discípulos. Ahora, si mi objetivo no es ser recibido en la casa de los demás, no es tener una herencia en este mundo, no es ganar mucho dinero aquí, si nuestro anhelo es estar en la presencia de Dios, es vivir eternamente con Él, ¿cómo deberíamos actuar de manera coherente con esa meta? Uno que es hijo de luz, que ha sido salvo por la gracia de Dios y ahora reconoce que ya no es hijo de este siglo, ¿cómo debería actuar en este mundo? Esa pregunta es importante, pues nos lleva a reflexionar sobre las aplicaciones de esa parábola en nuestra vida. Y para ilustrar esas actitudes, permitidme utilizar un ejemplo que ha pasado conmigo.
hace un montón de años ya. Como muchos de vosotros sabéis, soy fisioterapeuta y he trabajado en muchas cosas diferentes a lo largo de mi vida. Organizaba eventos en la finca de nuestra familia, alquilaba despachos a terceros, vendía por internet productos, materiales que venían de China y un montón de cosas más. Y una vez sentí que debería mejorar mis ventas. Y fui a hacer un curso en un fin de semana, un curso muy curioso, muy interesante, diferente. Por ejemplo, tuve que memorizar el poema del suceso, ¿sabes? Un poema del suceso y todavía me acuerdo de algunas frases hasta hoy. Otras cosas raras también, ¿no? Hicimos ahí que no son importantes ahora mismo. Pero el énfasis de ese curso era esclarecer dónde cada uno quería llegar y lo que había que hacer para lograrlo. Tenía una parte teórica, pero era menos del 30% del curso. Todo lo demás era de cambio de actitudes. Por ejemplo, me acuerdo que en aquel entonces yo estaba trabajando organizando bodas y quería 8 nuevos clientes de bodas cada mes. Sabía que para eso tenía que promocionar la visita a la finca de por lo menos 24 novios. Y para eso debería gastar 200 euros en publicidad para que 80 novios me llamasen y llamasen ahí a nuestro despacho. De los 80, 24 iban a la visita y 8 iban a firmar el contrato conmigo. Un plan de acción muy práctico y concreto para alcanzar lo que me gustaría. Ahora, ¿cómo debería ser en el mundo espiritual? Jesús explica, primero, que solo hay 2 grupos de personas, los hijos de ese siglo y los hijos de la luz. Exactamente como en otras partes de las Escrituras, que hablan que solo hay 2 caminos, solo hay 2 puertas, 2 señores, 2 alternativas. Así que, mis hermanos, si no decidimos por las cosas espirituales, no somos neutros, somos carnales, somos de este mundo. No hay más que 2 opciones. Si no actuamos como hijos de luz, actuamos seguramente como hijos de este siglo. Pensamos que vamos a decidirnos por Cristo cuando alguien nos pregunte si seguimos al mundo a Cristo. Pero nuestras decisiones no son en grandes eventos, son cada día. Y aplicando eso a nuestro día a día sobre esa obediencia a Dios, por ejemplo, en el matrimonio, pensamos que vamos a morir por nuestra esposa cuando un coche se le acerca y saltamos enfrente para salvarla, ¿no? Eso sería más fácil que morir por ella cada día, ¿no? Desarrollar dones y estrategias para alcanzar nuestros objetivos. Cada día. Cada día. No sé si conocéis una película de robo a un banco con Brad Pitt que se llama La Gran Estafa. Cuando la vemos, no estamos a favor de los ladrones, o no deberíamos, ¿no? Pues está mal robar un banco. A veces estamos, ¿no? Ahí, sí. Pero lo que nos llama más la atención, ¿por qué nos gusta este tipo de película? Nos gusta por la sagacidad de los ladrones. ¿Cuántas habilidades tienen? Los disfraces, las herramientas que utilizan, ¿no? Las técnicas para abrir cajas fuertes. Nosotros hemos tenido que sacar una caja fuerte ahí del local en Aranjuez. Hemos visto qué difícil es, ¿no? Sacar una caja fuerte de un local. ¿Y cuántas habilidades tienen estos hombres? Utilizan todo su tiempo, su dinero, sus dones para lograr sus metas.
Y cuando estamos viendo ahí la película y pensamos que no va a funcionar, porque pasa algo que parece que no estaba previsto, en realidad ellos ya tenían planeado pasar por aquella situación hasta conseguir lo que querían. Ellos son expertos y utilizan todo lo que tienen para lograr sus retos. Jesús nos dice en esa parábola que podemos aprender con esos ejemplos y aplicarlos en el mundo espiritual. En el versículo 9, Jesús ordena a sus discípulos que actúen con sagacidad, mirando hacia la eternidad. Y aquí encontramos algunos consejos para actuar así, que Jesús nos ayuda, ¿no? El primero es reconocer a quién servimos. El versículo 13, Jesús recuerda que ningún siervo puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a Mamón, el Dios de las riquezas. Así que cuando digo que voy a tomar una actitud porque a mí me gusta, porque me parece la mejor, o porque voy a sacar más ventajas, eso significa que yo rechacé lo que es la voluntad de Dios para seguir a mi propio deseo. Si no reconozco que hay una lucha espiritual en la cual estoy completamente metido, en la cual no hay término medio, puedo dejar llevarme por decisiones que no están de acuerdo con mi propósito final. Ahora, después de reconocer que el mundo es malo y el enemigo está rugiendo como un león esperando que tengamos alguna falta de atención para llevarnos al pecado, debemos estar atentos a cada uno de nuestros pasos. Jesús nos enseña cómo utilizar nuestros bienes con un propósito eterno. Nos ordena en este versículo que ganemos amigos por medio de las riquezas injustas, o sea, riquezas mundanas, lo que tenemos en nuestra cuenta, nuestras propiedades, para que cuando ellas ya no estén en nuestra propiedad, estos amigos nos reciban en las moradas eternas. ¿Y no es maravilloso pensar en eso? Pensar que podemos utilizar medios finitos, medios ordinales para generar frutos infinitos. Sabemos que la salvación es una obra sobrenatural del Espíritu Santo y solo Dios puede hacerla, pero Él utiliza medios ordinales para eso. Él puede utilizarnos a nosotros, a nuestros recursos financieros, a nuestro tiempo. Y yo estoy seguro que eso no era una duda del apóstol Pablo, y él sabía que la salvación es solo por la fe en Cristo. Pero vamos a ver lo que él dice en la primera carta a los Corintios. Si tenéis la Biblia allí, por favor, abrid. Primera Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 23. Dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ese texto nos ayuda a comprender, ¿no?, qué es esa sagacidad. Y la enseñanza de esa parábola, así como el texto del apóstol Pablo, también habla de actitud. ¿Cómo podemos utilizar lo que tenemos para generar frutos espirituales? Si somos hijos de luz,
debemos actuar de manera inteligente como hijos de luz. Pero lo que pasa con nosotros es que siempre tenemos muy buenas excusas, muy buenas. Por ejemplo, la del tiempo. Si piensas que servirías con más intensidad a nuestro Dios si tuvieras más tiempo, te equivocas. El que no es fiel en lo poco, tampoco es fiel en lo mucho. Debemos aprender la fidelidad del servicio a Dios en lo muy poco. Porque, como aprendemos en otra parábola, la parábola de los talentos, cuando somos fieles en lo poco, en lo mucho seremos colocados. Cuando somos fieles con nuestros bienes materiales, durante el tiempo que tenemos en este mundo, eso es una muestra más que evidente de que tenemos nuestro anhelo en Dios. Actuamos como de acuerdo con nuestro propósito. Ahora, si no somos fieles en lo que es pasajero, en lo que no es nuestro, que un día está y en el otro ya no está, ¿cómo podremos gestionar temas eternos? De manera práctica, si un anciano no gobierna su propia casa, ¿cómo gobernará en el tema espiritual? ¿Cómo gobernará la casa del Señor? Si no eres anciano, hay otras formas de aplicar eso. Si tus bienes son para ti, si tu tiempo es para ti, si tus planes son para satisfacerte, ¿dónde está la diferencia entre ti y el mayordomo infiel? Pues no hay diferencia. Ahora, si eres un hijo de luz, si eres un discípulo de Cristo, ¿cómo puedes utilizar tus dones, toda tu preocupación, tus finanzas, para promover la gloria de Dios, la salvación y la santificación de almas? ¿Cómo puedes ser sagaz mirando hacia la eternidad con Cristo? ¿Cómo utilizar los medios que tenemos hoy para alcanzar a los perdidos, por ejemplo? ¿Cómo mirar las cosas que se ven? ¿Cómo no mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven? Porque sabemos que las cosas que se ven, esas que vemos, son temporales. Pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde inviertes tus esfuerzos? ¿En las cosas que se ven y son temporales? ¿Estás preocupado en acumular tesoros en el cielo? ¿Cuál es tu plan para alcanzar a este objetivo? Vemos que nuestras actitudes deben ser diferentes si somos hijos de luz. Pero si el texto terminara aquí y hablando solamente de actitudes, de obras, eso podría darnos o traernos algunas dudas, algunas cuestiones. Pero al hablar de todo eso, aparte de sus discípulos, en los últimos versículos, dice que había allí más personas que le estaban escuchando. Y de la última explicación de Jesús, que es a los fariseos, que son avaros, aprendemos una lección importante. Después de hablar de la sagacidad de los hijos de luz, de sus actitudes que reflejan el Señor a quienes sirven, y de estrategias prácticas para lograr objetivos espirituales, Jesús nos recuerda algo fundamental. Todas esas actitudes que las tenemos o las deberíamos tener, todo lo que uno puede hacer para alcanzar metas espirituales, no tienen valor en sí mismos si no hay cambios en el corazón. Jesús aquí, en los últimos versículos, les recuerda
que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y así como hemos visto hace un par de meses en el Sermón del Monte, si uno hace cosas para ser visto por los hombres, ya tiene su recompensa de los hombres. Pero lo que hace en secreto, sin buscar ser visto por los hombres, recibirá la recompensa de Dios. Nuestras actitudes, las que tenemos como hijos de luz, no son para ganar favores de hombres, como la del mayordomo aquí de nuestra parábola, ni tampoco para ganar favores de Dios. Nuestras actitudes, mis hermanos, deben ser porque ya hemos recibido lo más precioso que uno puede recibir. Las buenas obras no traen salvación, pero las buenas obras son frutos de una verdadera salvación. Si no tenemos ganas de servir a Dios, si no tenemos ganas de gastar nuestro tiempo en la obra de Dios, nuestros recursos financieros, nuestros dones, debemos preguntarnos en esta mañana, ¿a quién estamos sirviendo? Puedes en esta mañana pensar, sí, Rafa, es verdad, muchas veces he sido egoísta. Muchas veces no quiero desarrollar esa astucia en las cosas del reino de Dios. ¿Por qué? Por muchas razones. Tengo pereza, ¿no?, de dejar mis cosas para hacer algo para Dios. Si piensas así, hoy la palabra de Dios te recuerda que si tienes la vida eterna y vas a vivir la eternidad con Dios, debemos demostrarlo en la manera como vivimos. Debemos pedir a Dios entonces en esa mañana que nos ayude en esa actitud espiritual con osadía. No podemos pasar toda la vida como si Dios no formara parte de ella y esperar. Podéis ver la locura que es eso, pasar toda la vida sin invitar a Dios para que forme parte de ella y esperar que al morir vayamos a disfrutar la eternidad con Él. Eso es una locura. Si Él no forma parte de nuestra vida hoy, ¿por qué va a formar en la eternidad? Debemos aprovechar todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado para desarrollar su reino aquí en la tierra, en nuestra generación. Algo práctico que podemos aplicar es preguntarnos, ¿cuál es el reto espiritual para mi matrimonio? ¿Cuáles son los pecados que te impiden de alcanzar estos retos? Vamos a seguir toda la vida siendo creyentes inmaduros. ¿Por qué, mis hermanos, no somos como el apóstol Pablo, que hizo de todo para con todos, para ganar a algunos? ¿Por qué no miramos hacia Cristo y su obra en la tierra y reconocemos que Él entregó todo, incluso su propia vida, para alcanzar su objetivo, que era glorificar al Padre y salvarnos? Esa parábola nos enseña que los hijos de este siglo son más sagaces para la maldad que los hijos de luz para las cosas celestiales. Y Cristo nos exhorta hoy a utilizar todo lo que tenemos, el tiempo que tenemos, nuestra inteligencia, nuestras habilidades, para promover la gloria de Dios en la tierra. Si todavía eres muy egoísta, si tus planes están por encima de los planes de Dios, si quieres vivir tu vida a tu manera, la palabra de Dios dice que todo lo que el que quiera salvar su vida, la perderá.
Y todo el que pierda su vida por causa de Cristo, la hallará. Tantos hombres dedican toda su vida por un proyecto personal, por un negocio, para enriquecerse, porque se sirven a sí mismos y a las riquezas. Y nosotros, que tenemos un Dios grandioso, que nos salvó, que nos ama, nos prometió la vida eterna con Él, nosotros no tenemos la misma intensidad en nuestras actitudes. En esa mañana quiero pedir por nosotros aquí, en esa iglesia, por nuestra iglesia aquí en Toledo, en Alcorcón, en Aranjuez, en toda España, todas las iglesias aquí en España, porque necesitamos hombres y mujeres fieles, intensos en la obra, para que el reino de Dios sea conocido aquí en nuestro país. No sé si ya habéis pensado en eso, pero no es impresionante pensar que podemos invertir nuestro tiempo, que es tan efímero, en la obra de Dios y con eso promover su gloria aquí en la tierra. Que podemos generar con nuestras manos, con cosas ordinales, frutos eternos. Eso nos da ganas de trabajar para el Señor. Termino aquí nuestro tiempo de meditación en la palabra con las palabras del apóstol Pablo, que dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Que Dios nos dé en esa mañana ganas de utilizar cada uno de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades, de manera intensa para su obra. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú nos das la alegría en conocerte. Y ahora que te conocemos, que anhelamos vivir toda la eternidad contigo, te pedimos, Padre, ayúdanos a utilizar los dones que tenemos. Tantas habilidades diferentes hay aquí en esta iglesia. Danos, Padre, ganas, el deseo también de utilizar cada uno de nuestros minutos, de nuestros recursos, para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos, Padre, a vivir de acuerdo con nuestros propósitos eternos. Danos, Padre, siempre la visión espiritual para que podamos seguir dando pasos de acuerdo con tu voluntad. Te pedimos, Padre, por esa iglesia, por cada familia aquí, que tú nos des el privilegio de servir en tu obra y utilizar nuestra inteligencia para desarrollar tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.